A ver, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, es un versículo muy conocido de la palabra del Señor. Y el Señor me habló de una manera tan especial, que me estaba hablando cuando estaba ahí sentada en ese lugar, me seguía guiando, ¿no? Que realmente lo que Dios quiere esta noche o esta tarde para cada uno de nosotros. Y Primera de Samuel 17, en el capítulo 17, en el versículo 4, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vienen a ser 2,90 metros medía. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y vamos a continuar, a ver, sí. En el versículo 36 dice, de Primera de Samuel, siempre 17 y 36, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué ha provocado al ejército de Dios viviente? Santo. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hasta ahí, y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Pero el versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y el 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Amén. Señor, he leído tu palabra, ahora te ruego, Dios mío, que seas tú el que hable a mi vida, a cada uno de mis hermanos, que penetre tu palabra en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Porque así habló el Señor a mi vida. Y en esta tarde les quiero presentar, ¿no?, a un caballero, si así se puede decir, llamado Goliat. Era un hombre alto, 2,90 metros, dice que tenía. Y David era pequeño, pero este hombre dice que estaba todo cubierto. Por eso le digo, les quiero presentar, estaba todo cubierto prácticamente con hierro, porque tenía cubierta la cabeza, cubierta las piernas, cubierto todo el cuerpo. Amén. Para que nadie le hiciera nada, para que él estaba totalmente cubierto. Y a veces nosotros a veces también decimos: estamos totalmente cubiertos por esto, por aquello, estoy cubierta en oración, estoy cubierta en la manera de ser, en la manera de hablar, en la manera de comportarme, estoy totalmente cubierta, ¿no? En mi caso, lo que el Señor habló a mi vida, ¿no? Estoy totalmente cubierta. Pero ¿qué pasó? Vino un hijo de Dios, David,
un hijo de Dios, Amén. un llamado de Dios, joven, no tan grande, pero un chico joven. Amén. Dice que tomó una piedra, y yo pienso que esa piedra, pienso yo que al ser tirada con una onda, no ha sido una piedra de medio kilo, no. Tiene que haber sido una piedra pequeña. Amén. Para ser lanzada con una onda, ¿no? Pero, ¿cómo llegó a la frente de Goliat esa piedra? Llegó porque en ese lugar Goliat había dejado una parte sin cubrir. Le había quedado como una especie de endija, vamos a decir. Amén, así es. Sin cubrir esa parte, había quedado una endija. Entonces muchas veces nosotros decimos estamos cubiertos con esto, con lo otro, con aquello, y a veces damos un cierto lugar, una pequeña endija que quede, una pequeña endija que no quede. En el caso de Goliat fue un hijo de Dios, pero en el caso nuestro también es Dios mismo que nos llama y nos saca, porque este filisteo venía a pelear y a provocar a los hijos de Dios. Los venía a pelear, pero estaba David, que él nunca había peleado en un ejército porque no sabía, porque no estaba preparado para eso. Estaba preparado para pelear con leones, con los animales que le venían a arrebatar su rebaño, sus ovejas le venían a arrebatar, ¿no? Y así fue como David, totalmente seguro, porque cuando llegó al rey, el rey le dijo, le dio toda una armadura. Yo lo fui leyendo de a poco, pero si usted lo lee, le dio toda una armadura para que se pusiera, y dice que David le dijo, yo con todo este peso no puedo ni siquiera caminar. Amén. No voy a andar, no puedo llevarlo. Entonces se despojó de todo esto que le había dado, la armadura que le había dado el rey. Amén. ¿Y qué llevaba en sí? Solamente 5 piedras y la onda. Gloria. Nada más. En su bolsillo llevaba nada más que eso. Pero ¿qué le dijo cuando se presentó delante del filisteo? ¿Qué le dijo el filisteo primeramente hoy a David? Le vino a decir, a ver vos, como si yo dijera, bueno, a ver vos mocoso, ¿qué te venía a poner frente a mí siendo un chiquitín así? Provocó al pueblo de Dios. Amén. Lo provocó. A veces también nosotros nos ocurre esto, que hoy lo estábamos hablando. A veces también nosotros producimos una equivocación, ¿no? Una equivocación cuando lastimamos a un ser querido que viene a la iglesia. Santo Dios. A un ser querido que viene acá, a veces sin querer. Y este hermanito que a lo mejor hacía poco que empezó a venir, o a lo mejor tenía muchos años también de estar en los caminos de Dios, pero siempre había quedado una endija abierta, había quedado un lugar a donde podía entrar, ¿no? Alguien que lo matara. En este caso fue Dios mismo, ¿no? Fue Dios mismo que terminó con la vida del enemigo, vamos a decir. Pero muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Que con nuestros propios compañeros o a nosotros mismos nos estamos hiriendo y nos estamos lastimando y vamos dejando esas endijas, ¿no? Yo les hablo de mi casa, de mi caso. Si Dios quiere, mañana creo que también tengo que traer, pero le voy a contar bien el testimonio mío y cómo llegué a los caminos del Amén, Señor. gloria a Dios. Y muchas veces llegamos trayendo tristeza, amargura, dolor, malos recuerdos. Amén. Recuerdos de la niñez, recuerdos que no vamos a solucionar absolutamente nada. Amén. Y se los digo por experiencia. Amén. Yo no voy a solucionar lo que me pasó, tengo 78 años, pero no voy a solucionar lo que me pasó cuando tenía 5. Amén. No lo voy a solucionar. Santo. Nada. No voy a poder remediar tal vez aquel mal que me hicieron. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 días, fui criada así de un lado para el otro,
Pero bueno, Gracias, Jesús. ¿qué hago yo con ahora ponerme triste Amén. y recordar todos aquellos malos momentos que a mí me tocaron pasar? Santo. No gano nada, no gano nada, al contrario, son endijas que voy dejando dentro mío y esa endija que yo que dejo la aprovecha el enemigo. En este caso esa endija la aprovechó David y le sacó a Goliat la vida, ¿no? Y le sacó así, de esta manera. Muchas veces nosotros, como decía el hermano, cuántas almas, ¿no? Y cuántas almas nosotros con una pequeña piedra, con una palabra, podemos sacarle esa vida al enemigo. Amén. Y traerla a los caminos del Señor. Amén. Traerla y ponerla delante de la presencia de Dios. Y Él se alegrará, como cantaba el hermano en la alabanza. Cuántas cosas, la hermanita hace un mes que está, ¿no? Un mes dijo que estaba. Amén. Bueno, esa endija que quedó, posiblemente que de dolor, de amargura, ahí entró la palabra de Dios. Ahí entró la palabra de Dios y fue arrebatada de las manos del enemigo. Amén. Fue sacada de las manos del enemigo. Y así tenemos que estar todos los días luchando y tratando de arrebatar almas, porque el Señor viene pronto. Amén. Eso es lo que dice, muy pronto el Señor viene. Y acá dice que David le dijo al filisteo en el versículo 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y además de eso, venía todo cubierto, que no tenía aparentemente lugar para que entrara, digamos, esa piedrita. Amén. Pero dice que él le dijo, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Santo. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice que, ¿quién es este? Le dijo incircunciso, que viene a provocar al escuadrón de Dios. ¿Quién es este que viene a hablar de esta manera a los hijos de Dios? Había un escuadrón grande, pero dice que cuando Goliat avanzaba, el escuadrón tenía miedo, el escuadrón de Dios, que estaba preparado, pero tenía miedo y retrocedía. Amén. Pero David no retrocedió. David avanzó porque tenía una seguridad, porque estaba seguro y porque sabía muy bien a quién estaba sirviendo. Amén. Y cómo estaba peleando, que realmente a nuestro Dios grande y poderoso, al Dios que tiene poder. Amén. Tiene poder su palabra, tiene poder el Señor. Y entonces dice que David, metiendo la mano en el bolsillo, fue donde sacó la piedra y donde se la tiró, digamos, al enemigo, y ahí lo pudo combatir. No es muchas veces fácil cuando estamos pasando una prueba, estamos pasando una dificultad, estamos pasando un mal momento. No es fácil agarrar y decir, bueno, a esto yo lo voy a enfrentar. Creo en Dios y a esto con la fe lo voy a enfrentar. Dice el Señor que solamente con el tamaño de un granito de mostaza, la fe podemos mover montañas. Amén. ¿No? Amén. Pero a veces tenemos el granito de mostaza y por ahí, cuando lo machacamos con dolor, con amargura, ese granito muchas veces se rompe. Y tenemos que tratar por todos los medios del mundo que no se rompan. ¿Y por qué lo digo con toda esta experiencia? Porque yo estuve hablando con mi hijo y a las 2 horas el Señor lo vino a buscar y se lo llevó. Y se lo llevó sin estar enfermo ni nada. Murió, falleció de muerte súbita, él estaba trabajando, estaba arriba de una torre, porque era antenista, y de ahí cayó, pero ya cayó sin vida. ¿Por qué? Porque el Señor a ese lugar lo vino a buscar, ¿no? Y entonces, delante de Dios, porque Dios sabe y conoce y pesa los corazones, Amén. le dije, muy enojada, Señor, ¿para qué me lo diste si después me lo ibas a llevar? Santo. ¿Para qué me lo dejaste? Alabado sea el ¿Para Señor. qué me lo diste?
Yo no te lo entregué a vos para que lo matara. Te lo di para que me lo cuidara. Y te lo llevaste. Tu palabra dice que tú eres amor, pero dejaste 3 criaturas sin padre. Dejaste una mujer jovencita de 35 años, la dejaste sola. Las promesas de Dios son muchas. Porque Él dijo que Él se hace cargo y Él ayuda al huérfano y a la viuda. Amén. Él los ayuda. Pero hay que estar en ese momento. Amén. Hay que pasar ese momento. Hay que estar conversando con un hijo y saber que a las 2 horas ya no estaba más con uno. Hay que estar. Me enojé con el Señor, es verdad. Pero como el Señor sabe hacer las cosas y cada uno de nosotros tenemos que tener y pasar por las diferentes experiencias para aprender, ¿no? Llegó un momento que pasaron 4, 5 años y estaba con una mamá que tenía a su hijo de 21 años enfermo de cáncer. Santo. Y cuando yo vi llorar ese chico de dolor y pedirle a Dios que se lo llevara porque no daba más de los dolores que tenía, y ver esa madre llorar de rodillas, porque lloró de rodillas para que su hijo siguiera viviendo, ¿no? Entonces dije, Dios, gracias, porque mi hijo partió y no se dio cuenta, no sufrió. A veces tenemos que pasar por esas dificultades. Dios nos permite pasar, pero Él nos dijo ya de antemano que no nos daría una carga que nosotros no la podíamos llevar. O sea, nos pone el peso, nos pone la carga, pero también nos pone la salida. Amén. Y como dice su palabra, se podrán cerrar muchas puertas, pero muchas más se van a abrir. Así Y es. a veces cuando abrimos realmente todas las puertas del corazón para que dentro nuestro se vayan todas las amarguras y todos los malos momentos, entonces pasa esto, la piedra, esa piedra del Señor que entra en nuestras vidas, entra en cada uno de nosotros y nos arrebata de las manos del enemigo. Esto era lo que el Señor me estaba hablando a mí. Amén. Esto es lo que me venía diciendo, mirá, es un poco lo que hizo David. Lo que hizo David, lo que vos tenés que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Comenzar a tirar piedras que no se necesitan ser tan grandes. Unas piedras que se pueda tirar con una onda y arrebatar todas las almas que se puedan, Amén. que están en las manos del enemigo. Y hoy en día son muchas, porque estamos viendo que cada vez hay más delincuentes y más pequeños. Tenemos que orar mucho por los niños, por los jóvenes, por los pequeños, por los ancianos, que realmente son así golpeados y tomados por gente joven, por gente fuerte y fuerza que a veces nosotros como personas mayores no las tenemos, ¿no? Porque la fuerza la hemos tenido en nuestra juventud y bueno, el cuerpo nos pasa factura y cuando el cuerpo nos pasa factura tenemos a veces algunos de esos achaquecitos como le ha pasado a la hermana, como me pasa a mí y como le pasa a muchas personas. Pero lo más importante es poder tener la confianza en Dios, creer en Dios y decir como dijo David, este incircunciso, ¿quién es? Alabado sea Dios. Para venir a atacar a los hijos del Señor. Amén. No hay nada. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Así que realmente que esta palabra que Dios habló en mi vida sea de bendición para cada uno de ustedes. Que quede grabado en las mentes y en los corazones. Porque el Señor lo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo. Amarás al Señor. Y mientras nosotros amemos a ese amigo que tenemos, que no lo tengamos por enemigo, que lo tengamos por amigo, porque su palabra lo dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que realmente esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, esto es lo que Dios ha necesitado, que yo alcanzaré en este día y por todos los días que se van. Amén.